A ver si sale la conversación, sí, efectivamente. Nosotros el día lunes, eh, Melanie, Kairelis, Arianna y Jafre estábamos inicialmente ya conversando, iniciando a pasar al tema de el matrimonio como tal, como institución jurídica fundamental de la familia romana. Y en esa introducción, si la memoria no me falla, habíamos comenzado a iniciar ese tema hablando de, en un principio, en la antigüedad, se tenía primero la costumbre de prometerse las futuras parejas matrimoniales en la figura denominada las esponsalias. Esto en latín, por supuesto, pero en perfecto español nuestro es los esponsales. Muy buenas tardes, profesor. Espero me disculpe, dice uno de nuestros compañeros que tiene problemas familiares y no se puede incorporar. Me lo dice por el grupo de nuestra cátedra. Entonces esta promesa, les decía yo, era una promesa recíproca que iba a comprometer en un futuro que no necesariamente definían la unión matrimonial. Pero hay que tener en cuenta, mis estimados estudiantes, que esta promesa en ninguna medida representaba ninguna obligación como tal, puesto que no estaba estipulado dentro de los parámetros de la ley, no la establecía, pero era parte de ¿qué? Era parte de las costumbres romanas. Eso en un principio, y eso en los pueblos de la antigüedad se acostumbraba este tipo de promesas inicialmente. La única, si se quiere, obligación de prometerse, les decía antes de despedirnos el lunes pasado, era que, por supuesto, cuando se mantenía esta promesa, hay que hacer notar que en la antigüedad la palabra empeñada tenía muchísimo peso, muchísimo valor. Antes, inclusive, las personas honorables, por supuesto, y sobre todo las familias reconocidas, y no siendo reconocidas aún, inclusive tenían muchísimo respeto por la palabra dada. En ese sentido, entonces, esta palabra dada tenía muchísimo valor y la obligación que tenían, insisto, no jurídica, en cuanto a esta promesa de esponsales, era que no se podía contraer matrimonio con otra persona antes de eliminar o desistir de la promesa que se tenía con la persona del sexo opuesto para contraer matrimonio. Era la única costumbre que se permitía o no se permitía violar. Mientras tú mantenías una promesa de esponsales, no podías asumir un compromiso de matrimonio con otra persona o casarte con otra persona, sino que antes debías de romper esta promesa. Insisto, esta promesa era solo una promesa como tal, no representaba una obligación per se de contraer el matrimonio. Iniciado pues este antecedente histórico, pasamos a la figura del matrimonio romano. Y en Roma, mis estimados estudiantes, en un principio, por supuesto, el matrimonio no exigía ningún tipo de solemnidad. El Estado como tal, las leyes romanas, no necesariamente estaban diseñadas para intervenir para el aseguramiento de esta unión. En un principio, esta unión matrimonial iba a consistir en la aceptación mutua de cada una de las partes. Como les decía yo la semana pasada,
el lunes pasado, muchas veces, sobre todo por razones de representación de películas, se cree que el matrimonio en la antigüedad, por lo menos en la parte del derecho romano, era un asunto impuesto por obligación, y que por consiguiente, pues, sobre todo las mujeres tenían que aceptar oprobiosamente casarse en contra de su voluntad. Esta figura, según la bibliografía que nosotros hemos tenido acceso, suficiente documentación, no es sino una mera ficción literaria para darle cierto dramatismo al componente de alguna historia que se cuente en una pantalla chica o pantalla grande, puesto que el matrimonio en la antigua Roma era producto de la voluntad de cada una de las partes. No se efectuaba el matrimonio sin que las partes estuvieran perfectamente de acuerdo, aunque por supuesto sí necesitaban, ¿qué cosa? La autorización de los debidos pater familias. Y también, por supuesto, los pater familias sí se podían oponer a la unión, lógicamente, por añadidura y sentido común. Si requiere la autorización del matrimonio del pater family, indudablemente también se puede oponer, puesto que si no da su consentimiento, el matrimonio no puede ser válido. Pero no nos adelantemos, poco a poco entonces, el derecho romano en un principio no exigía ningún tipo de solemnidad, ni el Estado intervenía con autoridad alguna para esta conformación de esta unión entre dos personas. Ya sea inclusive en las figuras de unión civil o unión de tipo religiosa, de manera tal que la ley misma, la propia ley, no nos ofrecía o no nos ofrece dentro de la bibliografía algún modo regular para constatar verdaderamente en los inicios que existía una regulación normativa en cuanto a la figura del matrimonio. Entonces, cuando dos personas hacían vida conyugal, vida marital, era simplemente una cuestión perfectamente delicada y pertenecía única y exclusivamente, pues, a el interés de ellos mismos. Podía constituirse, y por eso esa figura viene, la unión de dos personas bajo un mismo techo podía convertirse o constituirse como un matrimonio, o lo que nosotros denominamos una unión de hecho real, que los romanos le dieron el nombre también de concubinato, las uniones de hecho reales. Es decir, este tipo de situación de convivencia solo dependía de la conveniencia de cada una de las personas en un principio. Vamos bien, Arianna, ¿todavía se me escucha la conversación? Pregunto, por favor, a ver si todavía se me escucha la conversación. Gracias, Arianna. De manera tal que entonces esta situación, de hecho, sin duda alguna, las pruebas no eran sino necesarias a posteriores, porque para los efectos de instrumentar, por ejemplo, las condiciones de la dote, por ejemplo, de la mujer, cuando en la antigüedad, y esto también lo derivó el derecho romano, se acostumbraban, estimados estudiantes, por aquella situación patriarcal de la sociedad, que cuando un hombre y una mujer se iban a unir en matrimonio, independientemente de la figura que establecieran para ellos, pero que iban a establecer esta unión bajo el mismo techo con el fin de procrear y tener familia, se estipulaba que la mujer, la familia de la mujer, a la hora de efectuar esta unión, entregara una dote, es decir, una porción de dinero o bienes que era previamente conversada entre las partes
obviamente entre el futuro marido y la familia de la futura esposa, para entregar junto con la mujer un estipendio, ya sea en especie o en dinero crematístico o en bienes. Eso iba a constituirse en la dote de la mujer. Entonces, de manera tal que históricamente se comenzó a sentar por escrito en las tablas perfectamente antiguas romanas, todo el componente de la dote de la mujer, para dejar constancia bien por escrito de absolutamente toda la dote iba a parar a manos del pater family. Se me borró más o menos rápidamente el chat por el teléfono se borra mucho más rápido. Buenas tardes, Manuel, bienvenido a nuestra reunión el día de hoy. Manuel, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Disculpe la tardanza. Gracias. Ok, perfectamente. Estamos abordando estamos abordando la institución del matrimonio en la antigua Roma. Efectivamente, si el matrimonio, dependiendo, Jafre, si la persona que estaba contrayendo nupcias en un principio estaba todavía bajo el sometimiento de su pater family, obviamente pues recibía la dote de su esposa, pero el control mismo de esos bienes pasaban a manos del pater family, por las razones que ya hemos estudiado evidentemente. Esa era perfectamente la costumbre de la actualidad. Por consiguiente, esa era la dinámica con que se manejaban entonces en la antigüedad la costumbre de las familias romanas. Entonces, aún más ordinariamente, el matrimonio estaba rodeado, por supuesto, también de muchísimas celebraciones exteriores y solemnidades, pero que la ley no lo ordenaba, sino que eran todo debido a las costumbres que imponían entonces, de acuerdo al nivel de vida que tuviesen las familias que estaban contrayendo este nexo. Bueno, ostentaban y hacían alarde de esta unión de manera simbólica para que absolutamente toda la ciudad se enteraran que estaban iniciando una vida en común. Los esposos o los terceros interesados encontrarían posteriormente algún tipo de acta escrita, bien sea por el testimonio de las personas que asistieron a dichos rituales solemnes, a dichas solemnidades, o simplemente constaba, pues, de acuerdo al nivel social, insisto, de las personas, se le tenía como válida su palabra perfectamente, y se aceptaba que estaban viviendo en matrimonio sin ni siquiera, por supuesto, ninguna otra prueba en distinto. Eso en un principio. Dentro de las figuras antiguas de la forma inicial que establecieron los romanos a esta figura que en latín se llamaba la Justa Nuptiae, que era estrictamente el matrimonio de derecho romano, con la solemnidad establecida. En un principio, por supuesto, se celebraban distintas fórmulas para celebrar este tipo de uniones. Una de las más antiguas a que se tiene conocimiento era la denominada confarreatio. Lamentablemente, mis estimados estudiantes, no les puedo proporcionar la lámina por las razones de que ustedes conocen, que me estoy comunicando con ustedes por esta vía en este momento, pero perfectamente para mayor consulta la pueden
investigar o revisar en el portal una vez terminemos nuestra clase. Va a estar siempre anexada de acuerdo a las clases que voy dando. Ya saben, siempre voy colocando las láminas de soporte de nuestras clases. Esta confarreatio era una de las primeras fórmulas antiguas de unión dentro de la antigua Roma y consistía, esta confarreatio, en una forma inicial de unión matrimonial, pero que en un principio la confarreatio era exclusivamente para los plebeyos, para los patricios. Y esta unión sí se hacía frente al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque este tipo de unión inicial, insisto, llamada confarreatio, que luego posteriormente, por supuesto, entró en desuso, no se utilizó mucho más, esta unión era simplemente celebrada entre los prohombres más prominentes de la antigua Roma. ¿Para qué? Para que de la unión de esta unión bendecida por el sumo sacerdote es donde se originaban la descendencia que procreara esta unión santificada por el sumo sacerdote. Eran aquellas personas que iban a ser miembros de los colegios pontificales de la antigua Roma. Eran aquellas personas de muy alta alcurnia que querían que sus hijas pertenecieran al templo de Vesta. Es decir, que iban a ser sacerdotisas en las distintas escuelas religiosas que se establecían dentro de la antigua ciudad de Roma. Entonces, esta confarreatio fue la primera fórmula entonces de matrimonio que utilizaban los antiguos romanos, pero insisto, estaba solo dada o solo podían acceder única y exclusivamente los patricios, pero para que su descendencia formara parte de tanto las vírgenes vestales y de los miembros de los colegios sacerdotales de la antigua Roma. Es decir, que sus progenitores fueran una especie de seres sagrados que iban a dedicar su vida al culto. Después de esta confarreatio se pasó a la configuración de lo que se conoce como la coentio. Y la coentio no era otra cosa que en el derecho romano, que es la ceremonia en virtud de la cual se iba a celebrar el matrimonio ya con la figura que siempre les he mencionado en clases anteriores, con la figura de la cum manu. Esta figura entonces de coentio fue el primer paso para que se celebrara la unión matrimonial bajo la figura cum manu, que en la antigua Roma, en latín, esto de cum manu significaba en la mano. Es decir, por medio de esta institución, la mujer entonces iba a pasar a pertenecer, ¿qué cosa? Lo que ya hemos visto en clase, iba a sufrir una capitis diminutio menor. ¿Por qué? En razón de que iba a perder la filiación de su familia inicial, de su familia agnática, ya no iba a depender más, o bien sea de su tutor, si era el caso que lo tenía, o ya no iba a pertenecer más al fuero de su pater family dentro de su familia, y iba a pasar a pertenecer a la familia agnaticia de su marido. Insisto, cuando la figura del matrimonio se realizaba bajo la cum manu, quedando entonces a partir de ese momento bajo la mano de su nuevo pater family, que iba a ser su marido. Y entonces el estatus que adquiría era el estatus de su nuevo esposo, y por consiguiente pasaba a ser no
como la figura que conocemos hoy en día cuando uno se casa con una mujer, que ella pasa a tener una relación de igualdad con nosotros. Ella es la esposa, yo soy el esposo. En esta antigua unión romana ya sabemos que esta figura cum manu, la mujer pierde la afiliación de su primera familia, pasa a la familia nática del marido, pero adquiere el estatus de hija, de una hija más de su marido. Esa era la forma como en el derecho romano se le establecía, por supuesto, esta configuración a la mujer cuando se casaba bajo esta figura, la figura cum manu. Bien, en ese mismo orden de ideas, este matrimonio cum manu fue entonces una de las fórmulas antiguas, por supuesto, después de que la confarreatio pasó a perder, por supuesto, la vigencia respectiva. Fue una de las fórmulas mucho más aceptada, esta fórmula cum manu, donde se celebraba la unión matrimonial como tal, por supuesto. Entonces, bajo la figura de cum manu, también teníamos la figura sine manu, que por el contrario, la mujer, cuando se casaba por esta figura, cuando se unía a su marido bajo esta figura, la figura de sine manu, la mujer no salía de su familia natural. Es decir, perfectamente no entraba dentro del vínculo de agnación de la familia del marido, y no adquiría ningún tipo de potestad sobre ella. La mujer en esta figura ocupaba ante el marido prácticamente que un mismo plano de igualdad. No se le consideraba con respecto a él como ninguna hija, sino que era considerada simplemente otra persona que convivía con él. No era considerada entonces parte esencial de su familia, sino que nunca se desprendía de la figura de su familia inicial. Bien, estas son las dos figuras esenciales que vamos a manejar dentro de inicialmente de el matrimonio romano para efectos evaluativos, la figura cum manu y la figura sine manu. Hay otra figura que manejaban los antiguos romanos en la antigüedad, que se conocía como el usus, que podía perfectamente vincularse o relacionarse con lo que conocemos nosotros actualmente como la figura del concubinato. Esta figura, por supuesto, no conllevaba ninguna de las dos figuras anteriores, cum manu o sine manu. Y simplemente la mujer convivía bajo el mismo techo con el hombre, y si no quería continuar con esta unión, si se quiere decir, de hecho, para que se entienda perfectamente en nuestro sistema de codificación actual, la mujer tenía solo, en esta forma de usus, tenía que abandonar el techo de su marido, hipotéticamente hablando, de su concubino, por 3 noches seguidas. Con el simple hecho de si ella estaba conviviendo cerca de un año, con abandonar el techo de su marido por 3 noches seguidas, ya la ley entendía, la convención social entendía que en ese momento ella no pretendía continuar con esta unión de hecho, y por consiguiente no existía ningún tipo de vínculo con ellos hasta ahora. Bien, insisto, en líneas generales ya establecimos las fórmulas o las formas
cómo se establecía en la antigüedad el matrimonio de manera sencilla para que se entienda. Puesto que, como les decía, desde que nos comenzamos a reunir hace ya por allá un mes atrás, les decía que la figura matrimonial, si bien es cierto, es la que manejamos nosotros, es perfectamente una adquisición del derecho romano. La figura que ellos manejaban no era perfectamente idéntica a la que entendemos y manejamos nosotros hoy en día. Ahora bien, dentro de esta figura que vamos a manejar, que son las únicas a materia evaluativa, como para tener una prefiguración, porque no vamos a hablar de la mano fiduciaria de causa, porque hay otros tipos, insisto, como siempre les trato de ejemplificar, mis estimados estudiantes, lo esencial, lo elemental que debemos manejar nosotros es el basamento jurídico básico para nosotros internalizar cómo es el inicio de las figuras jurídicas que manejamos actualmente y que tengamos una fluidez o una base sólida en cuanto a los conocimientos jurídicos que debamos manejar. Pero si desmenuzamos al 100% cada uno en detalle de la forma y sobre todo a través de lo largo y ancho de la aplicación de las instituciones jurídicas y todas sus variaciones, nunca acabaríamos de pasar de un objetivo a otro, puesto que, insisto, nosotros vemos una constitución de normas jurídicas que ellos la atravesaron y la desarrollaron durante siglos y nosotros la vemos en cada vez que nos reunamos por espacio de 1 hora y media. Es decir, tratamos de sacar siempre lo medular. Pero en líneas generales, en principio, estos son los antecedentes históricos en cuanto al matrimonio que debemos manejar para efectos de conocimiento básico jurídico. Ahora bien, lo que sí es menester es que debemos tener los requisitos esenciales para contraer esta figura de la iustae nutae, como aparece en muchas bibliografías, que nosotros la vamos a manejar fácilmente sin la complicación del latín para contraer matrimonio. Dentro de la bibliografía vamos a nosotros a manejar 4 requisitos, tomen nota para efectos evaluativos. 4 requisitos o 4 condiciones, si se quiere decir de esta manera, para la validez del matrimonio en la antigua Roma. Una de las primeras condiciones o requisitos era la pubertad. Ya la vamos a desarrollar, que entendían como pubertad los romanos. El otro requisito, el número 2, condiciones o requisitos para contraer matrimonio en la antigua Roma, insisto, número 1, pubertad. El requisito número 2, estimados estudiantes, el consentimiento de los contrayentes. Esto avala la referencia que le he estado diciendo, que es solo un mito esto de que los matrimonios en la antigüedad era perfectamente obligados. Los matrimonios en la antigüedad eran convenidos, eran relaciones inclusive familiares, de conveniencia y hasta de negocio. Era un asunto hasta negocial, pero no era de obligación. Se tenía que contar perfectamente con el consentimiento de los contrayentes, el perfecto consentimiento. Como tercer requisito para que estuviese considerado válido el matrimonio en la antigua Roma, era otro consentimiento, pero ya no el consentimiento de los contrayentes, sino el consentimiento del pater familiae. Ese era otro requisito. Y, por supuesto, el denominado connubio. Esos eran los 4 requisitos, por supuesto, que se establecían, o las condiciones que se establecían para la validez para efectuar el matrimonio en la antigua Roma. Ahora bien, desmenucémoslo. Cuando hablamos de la pubertad, los romanos
tan solo se referían a la actitud de engendrar en cuanto al hombre y de concebir en cuanto a la mujer. Es decir, eso era lo que manejaban o entendían los antiguos romanos al hablar de ese requisito. Es decir, por eso es que inicialmente yo les hablaba de los esponsales. Los esponsales, para no volver al tema, recuérdense que era una promesa y no había para los esponsales una edad específica. Se podían comprometer a hacer esa promesa y no había ninguna edad específica. Pero para contraer la iustae nuptiae, o el justo matrimonio, traducido en español, perfectamente se tenía que contar con una edad de pubertad. En este caso, entonces, la edad de pubertad la definían los romanos como esa actitud de engendrar por parte del hombre, y en la mujer la capacidad de concebir. Entonces, la exigencia de la pubertad se explica por el fin mismo del matrimonio, porque la concepción de esta unión, el romano la veía con el fin de perpetuar, de hacer de extender a la especie humana, en este caso extender la civilización romana y hacer más fuerte, por supuesto, a la ciudad. Muy buenas tardes, Yerilet, bienvenida, muy buenas noches, son las 7:13. Buenas noches, Yerilet, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas noches, Yerilet, ¿me escuchas? Bueno, Yerilet creo que no me escucha. Pregunta arriba, Manuel, ¿todavía se me escucha la voz? Sí, profesor. Sí, se me escucha. Perfecto, gracias, Manuel. Entonces, seguimos entonces. Esta condición de pubertad, entonces, las escuelas tanto proculiana como sabiniana la determinaron. Después de muchísimos debates, no vamos a entrar en esta disyuntiva jurídica que se establecían en cuanto a esto. La edad de la pubertad se fijó para las mujeres en 12 años. Y por lo que respecta a los varones, insisto, hubo mucho más disidencia para fijar esta edad. Insisto, los proculeyanos tenían una visión de que era a partir de los 14 años. Con la mujer no tuvieron tantos problemas. La pubertad para la mujer, insisto, para ellos, para las dos escuelas, la aceptaban bajo los 12 años. Pero para el hombre hubo muchísimas discusiones. Para los proculeyanos era una edad natalicia de 14 años, pero los sabinianos no estimaban al púbero más que aquel que podía demostrar que podía engendrar. Como pueden analizar, o instruir, y sobre todo en la época antigua, esta situación conllevaba un problema mucho más que filosófico, un problema bastante difícil de resolver, puesto que inclusive los sabinianos proponían en un principio hasta una especie de examen físico que había que practicarle al joven en cuestión para demostrar que podía perfectamente concebir. Por consiguiente, por una cuestión netamente de antología, todos entendemos que un examen de este tipo es un poco, no solo invasivo hasta para aquella época, sino es una situación un poco, si se quiere, hasta fuera de lugar, porque estima o se estima, por supuesto, que es obviamente, aparte que de dudosos resultados, por supuesto, no es decente la ejecución de un tipo de examen para demostrar si un hombre puede concebir o no. Y
por consiguiente, esta situación, después de tantas dificultades, de acuerdo, por supuesto, al magistrado que tuviese que dar algún tipo de autorización en cuanto a esto, pues Justiniano, como todo el compilador de siempre de las normas jurídicas romanas, Justiniano adoptó definitivamente 12 años para la mujer y 14 años para los varones. Esto en cuanto a el requisito de pubertad. Melanie, hasta ahora 7:17. ¿Se entendió el primer requisito? Por favor. Profesor, no escuché bien porque lo tengo como un poco entrecortado. ¿Me lo podría repetir? Sí, cómo no, Melanie, perfectamente. Pero antes, otra pregunta. Kairelis, ¿tú sí me escuchas hasta ahora, por favor? Sí, profesor, lo escucho. Perfecto, gracias, Kairelis. Fíjate tú, Melanie, volvemos arriba, volvemos también con Yerileo, ojalá que Yerileo nos escuche. Estábamos hablando de los requisitos para contraer la iustae nuptiae, los requisitos exigidos para contraer el matrimonio en la antigua Roma. Dentro de estos requisitos o dentro de inclusive las condiciones, si se quiere, si se puede tratar de este tema, que pueden conseguir dentro de la bibliografía, pueden conseguir requisitos o condiciones para que el matrimonio tenga o tuviese validez dentro del derecho romano, y vamos a tener la pubertad, el consentimiento de los contrayentes, el consentimiento del pater familias y el connubium. Si bien es cierto entonces que tenemos estos 4 requisitos para que el matrimonio fuese considerado válido dentro de la antigua Roma, los desmenuzamos, Melanie. Y entonces hablamos de la pubertad. La pubertad para los romanos, primera condición de validez del matrimonio, para contraer matrimonio, era una cuestión de actitud, que la mujer fuese apta para poder concebir a un niño, que tuviese esa actitud, y en el hombre que tuviese la actitud de poder engendrar, es decir, que la unión tuviese como único fin el hecho cierto de procrear descendencia, de manera tal entonces que se estableció como el requisito de pubertad permitido dentro de la antigua Roma una edad para la mujer de 12 años, que se consideraba que ya para ese momento la mujer tenía la actitud de poder concebir un niño. Y en los hombres se le condicionó la edad de 14 años, que según las disquisiciones de tipo jurídico y de cualquier otro factor que engendró este tipo de controversia, distinguieron que para el hombre los 14 años iba a ser la edad más propicia para poder engendrar descendencia. Ahora sí quedó claro, Melanie. Sí, profesor, ahora sí lo entendí bien. Bien, perfectamente, seguimos. Como el segundo requisito se explica por sí solo, el segundo requisito o la segunda condición para poder contraer las iustae nuptiae dentro de la antigua Roma era el consentimiento recíproco que tenían que tener las partes para contraer dicho matrimonio. Perfectamente. Inclusive una persona loca, considerada loca, si tenía momentos de lucidez, podía perfectamente contraer matrimonio. Así que a las 2 noches
si subsiguientes del matrimonio volviera a caer en ese estado de furiosus de mente. Perfectamente. Es decir, siempre y cuando en el momento que de aceptar que iba a convivir con o una mujer o la mujer con un hombre, que iba a convivir en el hecho cierto público de ser de tener esa unión matrimonial, bastaba simplemente con que tuviese momentos de lucidez o intervalos de lucidez para contraer dicho matrimonio. Dentro de este consentimiento de los contrayentes, se los he repetido en varias oportunidades, los paterfamilies no podían en ningún momento, por lo menos dentro inclusive de lo que uno ha investigado dentro del derecho clásico, imponer a su hija o a su hijo un matrimonio que ellos no quisieran. Por supuesto, dentro de las obras casuísticas, que ustedes me pueden decir, bueno, pero si lo obligaban, eso es otra materia. Lo que estamos hablando es lo que indicaba la costumbre y la norma dentro de Roma. Los paterfamilies, con todo su poder, no podían imponerle un matrimonio si alguno de los contrayentes no tenía su perfecta aprobación. Inclusive, en esta cita de los requisitos y del consentimiento, se habla también inclusive del gran poder que tenían los patrones sobre sus empleados. Los que tenían empleados y los patrones, tampoco estos tenían el derecho de imponerle o obligarle a sus empleados a contraer nupcias con alguna persona que no fuese de su agrado. Entonces, como segundo requisito, perfectamente el consentimiento de las partes contrayentes. Como tercer requisito para contraer nupcias, el consentimiento del paterfamilies. En cuanto al consentimiento del paterfamilies, el derecho de los ascendientes para consentir, los ascendientes tenían ese derecho en la antigua Roma, para consentir o para prohibir el matrimonio de todos sus descendientes. Y este derecho, obviamente, ya esta figura la manejan ustedes perfectamente, este derecho derivaba de la potestad paterna obvia que tenía el jefe de la familia, que era parte del atributo de ser paterfamily. De manera tal que podía acontecer que gracias a la manera en que era ejercido este derecho redundara en beneficio del hijo, pero no es menos cierto que estaba organizado siempre este derecho del paterfamily en el interés absolutamente de lo que le convenía o del capricho inclusive que quería el padre siempre. Por consiguiente, en este hecho, las consecuencias de esta situación del consentimiento del paterfamily podemos analizar como número uno: los ascendientes de tipo materno y la madre misma jamás eran consultados a la hora de que alguno de sus hijos quisiera contraer nupcias. Jamás eran consultados. Tampoco, por supuesto, eran los ascendientes paternos, ya que no tenían, por supuesto, la potestad por la que respecta a las nietas. Basta el consentimiento del abuelo por lo que atañe a los nietos, por supuesto. Aunque en este caso sí valía como una dualidad de consentimiento. Los nietos tenían que tener tanto el consentimiento de su abuelo, que era el paterfamily de la familia, y también tenían que tener el consentimiento de su propio padre. Pues obviamente el principio romano decía que en un futuro se debía prever ciertamente que el padre de ese hijo que iba a contraer matrimonio, para los efectos el nieto del paterfamily, en algún momento se iba a convertir en el paterfamily de su propio hijo. Por consiguiente, también tenía esa participación. Ese era el único momento o el único disenso que se podía obtener dentro, por supuesto, de la autorización
dentro de el padre, dentro del pater family, dentro de esta situación, por supuesto. Ahora bien, el consentimiento del pater family alrededor o a través de el tiempo no fue omnímodo este tipo de consentimiento, como siempre les he manifestado. Y aquí, por supuesto, la equiparación de lo que sucede, si se quiere, cuando esta situación acaece dentro de lo que es conocido en un adolescente en nuestra realidad. Recuérdense que si equiparamos la época antigua del derecho romano, todo el que estaba sometido bajo la tutela, bajo la patria potestad del pater family, debía obedecer perfectamente, y cualquier acto que iba a realizar tenía que, por supuesto, tener la autorización del pater family. Eso lo tenemos claro. Si hacemos una pequeña comparación con nuestro derecho actual, esta misma figura homológamente podría equipararse a un adolescente que tenga 17 años y que en su defecto quisiera contraer nupcias. Si hacemos una homologación comparativa, podría parecerse a esa situación antigua establecida dentro del derecho